da su vigor, porque Él me ha perdonado, me ha librado de la maldad. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque para siempre son nuevas tu misericordia. Tu palabra dice: despierta, alma lira, que haré despertar al nuevo día. Tú eres la razón porque estamos aquí vivos. Tú eres la razón porque te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Yo le bendiga, hermano. Gracias por escuchar esta grabación. Mi nombre es Jackson Guzmán. Y hoy vamos a estar hablando del tema la vida en Cristo. Se va a encontrar en capítulo 2 de Efesios, verso 3. En ese tiempo también todos vosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestro deseo pecaminoso, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestro propósito. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Señor, te doy gracias, Señor, en esta hora, porque tú nos has permitido entrar en tu presencia. Dios mío, te damos gracias por tu misericordia. Te pido que tú pon palabra en mi boca para que puedan penetrar aquello y tocar aquella vida que está escuchando esta grabación. Gracias porque tú lo has hecho posible. Amén. Hermano, en este verso, en el capítulo 2, Pablo envía una carta. Había una situación en la vida de la iglesia. Y había una división entre el pueblo de Dios, aquí en la iglesia de Éfeso, entre los judíos, entre los gentiles. Y Pablo le envía esta carta diciéndole y haciéndole recordar de dónde nosotros veníamos, de dónde Dios nos rescató a nosotros. Porque la realidad es, hermano, que Dios nos lleva a un nivel espiritual, nos dirige nuestras vidas. Dios abre puertas por donde quiera. Pero tristemente llegamos a un punto en nuestra vida que pensamos que el ministerio, lo que Dios ha dado, es de nosotros. Y se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Y siempre dar gracias al Señor y darle la gloria a Él. Porque su misericordia fue grande para con nosotros. Primeramente, la palabra nos hace recordar y nos habla. Porque la palabra es un espejo a nuestra vida. Y nos hace recordar de la vida de antes que teníamos nosotros. Nosotros éramos y íbamos, según la palabra, íbamos nuestros propios caminos, íbamos por nuestros propios deseos, siguiendo la corriente del pecado. La palabra dice que Él miró desde los cielos para ver si había alguien que haga el bien. Ni había ni uno que hacía el bien. Nosotros todos, hermano, éramos culpables del pecado. Cuando nosotros miramos de la misericordia y de la gracia, nosotros merecíamos
la mayor castigo, merecíamos el castigo mayor, que es el infierno. Pero por su misericordia, que en el verso 4 dice que por rico es su misericordia, nos libró del castigo mayor y nos dio por gracia su salvación. La palabra nos hace recordar, nos hace ver, no descuidemos de esta salvación que es tan grande, que nos dio a nosotros. Mucha gente dice por ahí, yo tengo una larga vida por hacia adelante. Eso es para gente de alta edad. Y se nos olvida que la muerte te puede estar tocando tu puerta hoy. La palabra dice que si tú te encuentras y Dios está tocando tu puerta de tu corazón, no endurezca vuestros corazones. No sea que sea tarde el tiempo tuyo, de la salvación del Señor que te ofrece en esta noche. Mucha gente piensa por ahí que han hecho tantas barbaridades y tú escuchas radios, comentarios. ¿Cómo es posible que aquella persona que ha hecho tantas barbaridades de repente de noche a la mañana puede tener sus pecados perdonados? La palabra dice que un corazón contrito y humillado nunca Dios desprecia. Dios lo que está buscando es hombres y mujeres, jóvenes, no importando la edad, con un corazón dispuesto, con un corazón humillado ante el Señor. Un corazón que está dispuesto a servir, un corazón que reconozca su pecado, que reconozca su condición. En esta noche el Señor está llamando, en esta noche el Señor está tocando tu vida. Muchos piensan por ahí que ha hecho tantas barbaridades, Dios no me puede perdonar. Muchos años atrás yo trabajaba en una empresa. Mientras yo dialogaba con este joven, él me decía esa misma palabra. Y me decía a mí, yo he hecho tantas cosas. No es posible que Dios me puede perdonar. Mientras yo dialogaba con ese joven, yo le decía, la misericordia de Dios, la gracia de Dios es tan grande. Pero a veces el enemigo ciega los ojos, ciega la mentalidad de aquellos y no pueden ver o entender. Muchos no quieren. Y muchos enemigos lo tienen cautivo bajo el yugo de la esclavitud, bajo el yugo del pecado. La palabra dice en este capítulo 2, verso 3, que nosotros éramos objeto de la ira de Dios, que éramos hijos desobedientes. Y muchos hablan que somos todos hijos de Dios. Tú lo escuchas a través de un hermano carnal, de un familiar, de una amistad. Tú lo has escuchado donde quiera. Que todos nosotros somos hijos de Dios. Todos nosotros no somos hijos de Dios. La palabra dice en Juan, oh gloria a Dios, que todos aquellos que han recibido la palabra, que la han aceptado, la han escuchado y la han aceptado, le dieron potestad de ser llamado hijo de Dios. Muchos de nosotros hacemos tantas cosas, mucha de la gente de aquellos que están allá afuera, hacen tantas cosas para sentirse justo. Hacen tantas obras, hacen tantas cosas para sentirse y para poder llegar a la justicia, al perdón de sus pecados.
Yo quiero decirle, varón, que no puede absolutamente nada para recibir la misericordia, para recibir el perdón de tus pecados, si no es mediante Jesucristo, si no es a través de la sangre de Cristo. Muchos hacen tantas cosas, muchos caminan de lejos, hacen muchos rituales y tratan de llegar a un punto de su vida para poder recibir el perdón de su pecado. Ese es el problema, que muchos buscan el perdón, muchos buscan a través de las obras, de su esfuerzo, cuando sus esfuerzos son vanos. No puede absolutamente nada para poder recibir ese perdón si no es mediante Jesucristo, si no es mediante la sangre derramada. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Nosotros éramos objeto de la ira de Dios. Y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón en esta noche, tú eres un objeto de la ira de Dios. Hijo desobediente, que merece el castigo mayor. Pero una cosa, lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario queda para siempre. Muchos ignoran su palabra, muchos ignoran su llamado. No sea tarde en recibir tu perdón, recibir tu llamado, que Dios te está llamando en esta noche. Aún Jesús, predicaba y mencionaba a los judíos, los fariseos, saduceos, de tales condiciones de sus vidas, sus pecados, que se mantenían bajo el Viejo Testamento, se mantenían bajo la ley, se mantenían en eso. Ignoraban sus condiciones, pensaban que sus obras eran suficientes. Y vino Jesús a cambiar todo eso. La palabra dice en el libro de los Romanos, capítulo 8, comenzando de verso 1. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su Hijo en condición semejante a nuestra condición pecaminosa, para que se ofrecieran en sacrificio por el pecado. Esa es la razón por que Jesús vino por nuestra vida. Esa es la razón por que vino Jesús a rescatarnos de nuestras condiciones. El pecado anuló la ley. La ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. No tiene que decirle a alguien, cuando un niño es nacido y nace en esta tierra, su inocencia. Pero cuando vas creciendo el niño, va creciendo el niño, automáticamente el pecado está ahí. Éramos, muchos son todavía objetos de la ira de Dios, esclavos del pecado. Y merecíamos la condenación. Y andamos tristes por ahí. Yo noto mucha gente cabizbajo,
Pero solamente Cristo puede cambiar tu vida. Solamente Cristo puede cambiar tu vida, hermano. Solamente puede cambiar tu vida. Solamente Él puede hacer la obra en ti. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario lo hizo una vez y lo hizo para siempre. La palabra dice en Isaías y menciona que Él fue la oveja perfecta, el sacrificio perfecto para ser sacrificado en la cruz del Calvario. Varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Él fue, lo hizo por ti y por mí. La ley no pudo hacerlo, por eso que envió a su Hijo en semejante forma para nuestro pecado. Y muchos de nosotros ignoramos eso. Muchos de nosotros ignoramos su llamado. Ignoramos eso. Ven a los caminos del Señor. El Señor promete una vida diferente para ti. Porque vino a matar, a robar, a destruir, mal vino a dar vida y vida en abundancia para con tu vida. Porque mi yugo es fácil, dice su palabra. Venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo lo haré descansar, dice su palabra. Muchos están cansados de buscar religiones, cansados. Descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Ven a los caminos del Señor. No puedes hacer absolutamente nada, ninguna obra, ninguna religión puede hacer lo que tu alma necesita, sino Jesucristo mediante la sangre de Él. Dios te está llamando. La razón por que tú no estás muerto es porque Cristo te está dando una oportunidad para que cambie tu vida, para que transforme tu vida, para que Él pueda transformar tu vida. Oh, gloria a Dios, aleluya. No sea objeto de la ira de Dios, por cual la palabra dice: estás condenado. La palabra dice que cuando el Señor le dio Jesús le dio la gran comisión, le dijo: ve y predicar a toda criatura, a todo el mundo. El que creyere será bautizado, mas el que no creyere será condenado. Muchos creen en eso, en el Señor. Mucha gente cree en Jesús. Yo lo he escuchado. Me lo han dicho a mí. Yo creo en Dios. Oh, gloria a Dios. Dice que yo creo en Dios. Pero la fe que te estoy hablando es la fe que transforma vida. Es la fe para rendir tu vida ante el Señor. La fe por sí sola es en vano. El Señor quiere cambiar tu vida. El Señor quiere transformar tu vida. Y yo te pido en esta hora, te pido que tú en ese lugar cierres los ojos. Le pido al Señor que entre en tu vida. Le pido al Señor que entre en tu vida. No seas más objeto de la ira de Dios. No seas más hijo de desobediencia. Él quiere cambiar tu vida en esta hora. Él quiere cambiar tu vida en esta hora. Por su misericordia, por la gracia de Dios que está aquí. Todos nosotros merecíamos la mayor condenación. Pero como rico en misericordia es aquel por cual entregó su vida en la cruz del Calvario.
Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. El Señor puede quebrantar tu vida. El Señor puede romper esas cadenas que atan tu vida. Oh, que las palabras Un corazón contrito y humillado nunca Dios desprecia. Y esa es mi oración en esta noche. Que el Señor pueda cambiar, transformar, tocar tu vida. Y que tú puedas ser transformado en esta hora. Dios le bendiga, hermano. Gracias por este momento que me han dado para poder escuchar esta grabación, esta predicación bajo el tema la vida mediante en Cristo. Les doy gracias a cada uno de ustedes y yo les espero que nos sigan deseando más esta predicación. Y yo le pido al pueblo de Dios, al pueblo, sigamos predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Y yo le dejo con esta palabra, hermano, absolutamente nada puedes hacer para recibir el perdón. Ninguna obra de uno mismo que hace esfuerzo. Ninguna religión. Si no es mediante Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo dejo con esta canción. Dios le bendiga. Dios lo guarde. No te olvides. Cristo te ama. como grabado en carne viva, quedó en mi vida su santo amor, como la lluvia refresca el alba y a todas flores da su vigor, porque Él me ha perdonado, me ha librado de la maldad. Quiero decir